Continuamos en este bisagra de día martes, después del lunes feriado, en donde habitualmente nosotros compartimos especiales y no estamos al aire en vivo. En este caso y el agradecimiento para Diego Núñez de la Rosa, que nos aporta mucho material que tiene que ver con el trabajo de nuestros científicos y científicas, con el doctor Adolfo García, Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute, Universidad de California, San Francisco, codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET y creador y director de la Maestría en Lenguaje y Cognición de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctor Adolfo García, buen día, ¿cómo le va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bueno, gracias por atendernos y preguntarle por este proyecto, ¿no? En la misma presentación de parte de su trayectoria, tiene que ver con este trabajo, el lenguaje y el cerebro, y un trabajo que han realizado junto con otros profesionales. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, sí, efectivamente una de las líneas de investigación más fuertes que llevamos adelante tiene que ver con conocer las bases cerebrales y corporales de nuestro lenguaje, de nuestras capacidades para comprender palabras, enunciados, textos, producirlos y hacer llevar adelante un montón de procesos que tienen que ver con ellos, ¿no? Y esto es una línea de investigación que realmente tiene alcances que a veces no son tan evidentes, ¿no? El lenguaje es tan ubicuo, es tan común, nos acompaña durante tantas horas cada día en todo lo que hacemos que a veces deviene invisible. Es como si no tomáramos conciencia a veces de lo prodigiosa que es esta habilidad que tenemos, que nos distingue como especie. No hay otra especie en el mundo que sea capaz de comunicarse con un sistema tan rico, variado y lleno de posibilidades como el lenguaje. Y el lenguaje puede estudiarse de muchísimas formas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con explorarlo en función de sus bases cerebrales, entender qué mecanismos de nuestro cerebro son los que nos permiten llevar adelante estas tareas que son instrumentales para nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, comprender lo que una persona nos dice en particular es algo indispensable para la tarea más trivial hasta la más enorme y fastuosa que nos podamos imaginar en nuestra vida cotidiana. La radio, Facundo, el medio al cual vos te desenvolvés, está anclado inexorablemente en el lenguaje y solo en el lenguaje, en la medida en que la comunicación con los oyentes no puede beneficiarse de claves contextuales, de gestos, de construcciones faciales, ¿no?, que hacen la comunicación cara a cara. Esto es parte de lo que estudiamos y bueno, me gustaría contarte un poquitito sobre este estudio en particular. Sí, eso le íbamos a consultar acerca del método, ¿no? Y tal vez el punto de partida, que a veces suele ser el por qué y el para qué. Sin dudas. La pregunta central que tenemos es básicamente cómo es que nuestro cerebro construye significados cuando nos enfrentamos a palabras, ¿no? Escritas u orales. En este mismo momento, acaso Facundo, mientras estamos hablando, cómo es que nuestros cerebros van accediendo al significado, a la información que nos permite interpretar lo que la otra persona está diciendo. Y durante mucho tiempo se pensó que esa capacidad de nuestro cerebro de comprender el lenguaje dependía de mecanismos cerebrales que eran específicamente lingüísticos y que estaban totalmente deslindados de otros sistemas de nuestro cerebro. Bajo esta óptica clásica, comprender el lenguaje era básicamente simplemente una operación de manipular símbolos abstractos que no estaban relacionados con nuestra experiencia corporal, nuestras percepciones del mundo, cómo nos movemos, qué cosas vemos y cómo organizamos nuestra experiencia. Sin embargo,
lo que hemos aprendido en buena parte gracias a las neurociencias cognitivas en los últimos 20, 30 años, es que esa perspectiva es muy errónea. Parte de lo que nos permite comprender el lenguaje es que nuestro cerebro nos permite, el lenguaje, vamos a decir, nos permite reactivar experiencias sensoriales, corporales, a las que las palabras aluden. De este modo, por ejemplo, cuando uno lee o escucha una palabra que alude a un aroma determinado, hay picos de activación en los circuitos cerebrales que a uno le permiten reconocer aromas o identificarlos o juzgar su intensidad. Y del mismo modo, cuando uno escucha o lee una palabra que alude a un movimiento del cuerpo, ¿no?, como saltar o correr, hay una modulación muy específica de los mecanismos cerebrales que nos permiten mover físicamente nuestro cuerpo. Entonces, el lenguaje tiene esta facultad de permitir que el cerebro simule, reactive las mismas experiencias que describe el lenguaje. Pero nosotros fuimos un paso más allá, y eso te querría contar ahora. Cuéntenos. Porque uno podría decir esto que te acabo de contar, y así todo, uno podría decir, bueno, a lo mejor esa reactivación de experiencias específicas, corporales, sensoriales, del lenguaje, cumple un papel secundario. A lo mejor cuando comprendemos las palabras lo hacemos, como decían estas viejas teorías, mediante circuitos específicamente lingüísticos y abstractos y deslindados de nuestra corporalidad, y todo esto que te acabo de contar es simplemente como un accesorio, un fenómeno secundario, cosmético, que no está a la base, no es primario, no es constitutivo del significado. Pero nosotros dudamos de eso. Lo que hicimos fue diseñar un experimento que nos permite evaluar eso. Lo que hicimos fue generar una tarea en la cual presentábamos palabras faciales, ¿no?, palabras que aluden a partes del rostro humano, nariz, ojo, boca, mejilla, ¿no?, y otras palabras que aluden a partes del cuerpo que no son faciales, ¿no?, brazo, pecho, espalda, mano. ¿Por qué hicimos esto? Porque el cerebro posee mecanismos que están hiper especializados en el procesamiento de rostros, de caras. Hay una región cerebral en particular, que es el giro fusiforme derecho, que en diálogo con otras estructuras cumple un papel crítico, crucial, para que nosotros podamos procesar rostros, reconocer rostros, asociar rostros. Y lo que hicimos fue aprovechar el acceso que tenemos a pacientes que por su cuadro epiléptico tienen electrodos implantados al interior del cerebro, adentro del cerebro. Y en particular vimos con algunos pacientes que tenían electrodos implantados en esta región que te menciono, el giro fusiforme derecho, que es tan fundamental para el procesamiento de rostros. Entonces, nuestra pregunta fue la siguiente: si esta reactivación de experiencias realmente es primaria, constitutiva del significado, nosotros tendríamos que ver que las palabras faciales generan actividad, picos de actividad al interior de esa estructura cerebral muy rápidamente. Si esas palabras realmente activaran los circuitos faciales de modo veloz, muy rápido, sería muy difícil pensar que no están cumpliendo un papel constitutivo, inicial, fundamental en el significado. En cambio, si esas palabras generaran una activación más tardía en dicha estructura, bueno, uno podría pensar entonces que tal vez las teorías clásicas tienen un poco más de razón. Esta técnica que te menciono es invaluable porque nos permite tener una gran resolución temporal. Podemos medir los cambios de actividad cerebral al interior de una región de interés milisegundo a milisegundo. Y lo que encontramos fue que las palabras que aluden al rostro, nariz, boca, mejilla, generan, en comparación con las palabras que no aluden al rostro, picos de actividad hiperveloces en estas estructuras cerebrales que son especializadas para reconocer rostros. Tan rápido empiezan a modular la actividad de esa región, apenas 100 milisegundos,
100 milisegundos, una fracción de segundo, una décima de segundo después de que uno ve la palabra. Con lo cual tenemos buena evidencia para sostener nuestra tesis. El lenguaje no solamente reactiva nuestras experiencias sensoriales y corporales, sino que esa reactivación es primaria, es hiperveloz, es constitutiva y fundamental para la mera emergencia, el surgimiento del significado de nuestro cerebro. Doctor, en ese artículo que leíamos, y en virtud de esto último que está mencionando, había referencia también, corríjame si no es así, pero me parece relacionándolo con pacientes epilépticos, por ejemplo, ¿no? Eso ¿cómo se puede explicar o cómo se puede desarrollar? A esto me refería, ¿no? En general las neurociencias, la mayoría, la vasta mayoría de los estudios neurocientíficos tienen datos indirectos de la actividad cerebral. Por ejemplo, las técnicas más empleadas son la electroencefalografía, que consiste en poner electrodos sobre el cuero cabelludo para medir la actividad cerebral, o la resonancia magnética funcional, sí. Con la cual también tenemos mediciones desde afuera de la cabeza de lo que está pasando adentro del cerebro. Eso está muy bien, pero hay muchas limitaciones, porque cuando uno quiere medir qué está pasando adentro del cerebro, pero lo hace con electrodos o con grandes imanes, digamos, por fuera de la cabeza, hay un montón de ruido, ¿no? Está el pelo, está el cuero cabelludo, hay huesos, hay un montón de sustancias al medio que ensucian la señal. Los pacientes epilépticos nos brindan una oportunidad única para rodear estas limitaciones. La mayoría de los pacientes epilépticos responden bien a tratamientos farmacológicos para regular sus convulsiones y sus episodios. Pero hay un porcentaje, entre el 6 y el 10% de los pacientes, que no responden bien a ese tipo de tratamientos. Entonces, la única alternativa que queda para alivianar sus síntomas es detectar qué parte del cerebro es la que está desencadenando los episodios epilépticos. Para ello, lo que se hace, en estos casos de epilepsia refractaria, es se implantan electrodos, como decía, adentro del cerebro. Pequeñas lanzas, se puede pensar como si fuera una especie de acupuntura cerebral, que tienen electrodos, microelectrodos adentro, y que permiten entonces tener registro de la actividad cerebral no desde afuera, sino desde adentro. Y esto es lo que nos permitió llegar a este nivel de precisión, que no es común en el campo, y que, bueno, permite llegar a conclusiones con esta precisión que mencionaba, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Adolfo García, entre otros aspectos de su trayectoria y de su trabajo. Es creador y director de la Maestría en Lenguaje y Cognición de la Universidad Nacional de Cuyo. Mediáticamente en el último tiempo se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Por ahí la actividad que usted y que profesionales como usted realizan, pero claro, los tiempos mediáticos justamente no suelen ser los tiempos necesarios como para aclarar algunas cosas, y nos quedamos con algún título y ahí volvemos al lenguaje, ¿no? O con algún zócalo de televisión. ¿Cómo esto se interactúa, cómo se trabaja en esta relación de ustedes? Describíamos recién el tema de, por ejemplo, pacientes epilépticos, en otro campo de acción, ¿no? Que debe ser bastante grande. Pienso en la escuela, pienso en algunas aristas de la función pública y cuánto podría servir esta información. Bueno, definitivamente hay aristas aplicadas, ¿no? Tal vez lo que yo te describí hasta el momento es un resultado, ¿no?, que tiene implicancias tal vez más evidentemente teóricas, ¿no?, como para comprender el lenguaje en sí. Uh-huh. Pero de esta línea de investigación surgen aplicaciones. Por ejemplo, lo mismo que yo acabo de contar que ahora para el lenguaje facial, nosotros lo venimos trabajando hace mucho tiempo en relación con el
lenguaje de acción. Estos son palabras, ¿no?, que aluden al movimiento del cuerpo, ¿no? Saltar, correr, caminar, palabras que implican, denotan, ¿no?, cómo uno mueve su cuerpo. Sucede, Facundo, que yo te decía, ¿no?, que esas palabras dependen muy críticamente de circuitos motores de nuestro cerebro. Esos circuitos motores son los que se ven afectados más primariamente en enfermedades neurodegenerativas del movimiento, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, o como la ataxia espinocerebelosa, o la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Parkinson en particular, que es con la que más hemos trabajado, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente del mundo. Más del 1% de la población mundial por encima de los 60 años presenta alguna variante de la enfermedad de Parkinson. Entonces, una cosa que nosotros hicimos es convertir este hallazgo teórico en una pregunta con posibles implicancias clínicas. Nos preguntamos lo siguiente: si las palabras que aluden al movimiento del cuerpo se enraizan en circuitos motores tan específicamente, y si esos circuitos motores están afectados tan específicamente en pacientes con Parkinson, por ejemplo, ¿no podemos utilizar esas palabras como una ventana, como un recurso para espiar, para evaluar la integridad de los circuitos motores? Entonces desarrollamos varias pruebas que muestran que los pacientes con enfermedad de Parkinson efectivamente tienen déficits, dificultades selectivas muy específicas para comprender y procesar palabras de acción sin que tengan una dificultad comparable en otros tipos de palabras, como sustantivos o incluso verbos abstractos que no implican acción. Y esto es muy importante porque este tipo de herramientas pueden contribuir a caracterizar la enfermedad e incluso pueden dar herramientas para detectar tempranamente la enfermedad. Esto uno lo puede ver en pacientes en etapas tempranas, pero lo más interesante es que con el mismo abordaje nosotros hemos estudiado otras poblaciones que tienen riesgo genético de desarrollar un trastorno del movimiento, como por ejemplo la enfermedad de Huntington. Ahí una cosa muy interesante es que esas mismas dificultades para procesar conceptos de acción la hemos detectado no solamente en pacientes ya diagnosticados, sino también en familiares de esos pacientes, los hijos de esos pacientes, que no tienen todavía ninguna alteración motora, no tienen un diagnóstico porque no tienen ningún síntoma visible, pero sin embargo, porque tienen la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad autosómica dominante, tienen una altísima probabilidad, un riesgo genético de desarrollar ese trastorno del movimiento a futuro. Lo que hemos encontrado con estas pruebas es que ese mismo déficit selectivo que encontramos en los pacientes ya diagnosticados para comprender acciones, también lo encontramos en los parientes de primer grado, que todavía no tienen diagnóstico de enfermedad, pero están en riesgo de desarrollarla. Entonces, esto muestra un camino virtuoso entre el descubrimiento o el resultado empírico y la formulación teórica, y luego posibles aplicaciones, como en este caso, para contribuir a la detección precoz o preclínica de un cuadro particular. Y en esa detección, un paso posterior, relacionándolo nuevamente al título del artículo, ahí el lenguaje podría ser importante o fundamental para ese tratamiento, independientemente del tratamiento que deba realizarse en forma habitual. Sin dudas, y en distintas dimensiones, ¿no? Primero esto, porque el lenguaje parece ser, estas pruebas de lenguaje en particular parecen ser sensibles a alteraciones cerebrales que anteceden a la manifestación de los síntomas canónicos, típicos, como el temblor del cuerpo, o la rigidez, o los movimientos lentos. Es decir, el lenguaje parece tener esta sutil virtud de poder detectar estas alteraciones cerebrales incluso antes de que ellas se manifiesten visiblemente en el movimiento del cuerpo. Por otro lado, también podemos utilizar estas pruebas como una forma de evaluación de respuesta a los tratamientos. Cuando hay un protocolo terapéutico,
que ya sea de rehabilitación motora o incluso farmacológico, o incluso con técnicas más novedosas como la estimulación cerebral no invasiva, uno necesita tener índices que le permitan ver si ese tratamiento está teniendo un efecto positivo. Evaluar en qué medida la comprensión de estas palabras de acción, por ejemplo, en los cuadros motores, va mejorando o no, a la luz del avance de estos tratamientos, es una forma de un indicio más sobre qué tan efectivo o no ese tratamiento está resultando. Y también hay evidencia muy incipiente de otros grupos de investigación en el mundo que sugiere que la exposición y el entrenamiento sostenido de este tipo de palabras podría potenciar en sí mismo el desarrollo de las funciones, en este caso motoras, de los pacientes. Así que sí, hay lazos en múltiples direcciones entre el lenguaje, el cerebro y aquellas funciones no lingüísticas que ponen en juego distinta parte de su circuitería. Estamos hablando con el doctor Adolfo García, también codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, llevándolo a ese terreno, si se quiere, más amplio, y el terreno de la docencia, pero también de la implicancia del tema en este momento en el cual estamos atravesando, ¿no? Cómo están trabajando, cómo se podría considerar justamente la actividad aquí en nuestro país en cuanto a recursos, en cuanto a camadas de jóvenes que comienzan a egresarse, en qué lugar estamos parados con respecto a su expertise. Bueno, la Argentina reúne un conjunto de características en su sistema de investigación que yo diría son más bien claroscuros. Hay elementos que son muy positivos de cómo está configurado el sistema científico argentino, primero por la excelencia probada y mensurable que hay de la actividad científica de las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, en el escenario científico mundial en diversas disciplinas. Y después también el sistema científico argentino es bastante inusual en el sentido de que promueve becas para la formación doctoral y postdoctoral sostenidas en el tiempo, lo cual permite que una persona pueda dedicar muy buena parte de su faena durante varios años a la formación científica. Lo oscuro de este claroscuro que decía es que las condiciones, las condiciones materiales del sistema distan de ser las óptimas. Es bien sabido que la remuneración, que de hecho muchas veces no es remuneración en el sentido estricto, sino simplemente estipendio que reciben los investigadores, están lamentablemente demasiado cerca y hasta hace poco tiempo por debajo de la línea de la pobreza, y la infraestructura necesaria para acompañar la realización de investigaciones científicas en términos edilicios, de dispositivos técnicos, de insumos para la realización de distintos tipos de estudios, es bastante exigua. Entonces, es una situación difícil. Lo que caracteriza tal vez al científico argentino, y uno coteja esto cuando se acerca a colegas o visita universidades y centros de investigación en otras partes del mundo, es una capacidad de adaptación, resiliencia, creatividad y de superación ante la adversidad que es poco común, y es una de las características que luego también cuando investigadores argentinos o formados en formación empiezan a interactuar o hacer experiencias en el exterior, resaltan a ojos de profesionales de otros países, ¿no? Doctor, algo que le haya quedado por ahí sobre el proyecto en particular que nos quiera agregar, que por ahí no le hayamos consultado, y si no, agradecerle sobre todo lo didáctico, ¿no? Ante temas que son muy específicos y a veces difíciles de
de abordar justamente desde los medios de comunicación. No, Facundo, te agradezco muchísimo el espacio y aprovecho tu generosidad para mencionar que sí, porque estos temas son tan importantes y tienen un potencial tan grande como otras disciplinas, ¿no? Pero en particular estas que nos ocupan para generar impacto social y poder abordar problemáticas acuciantes en distintas esferas de nuestra vida cotidiana, sí, me gustaría mencionar que hemos creado una nueva carrera en la Universidad de San Andrés, que es la licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Es una carrera sin precedentes en el país y en la región, que supone la confluencia de distintos campos, como la psicología, la economía del comportamiento, las neurociencias, e incluso otros abordajes como la etnografía y las ciencias sociales, en conjunto, desde un abordaje realmente multidisciplinario, para formar profesionales que puedan abordar desde una perspectiva científica, pero con un norte aplicado, distintas problemáticas, ya sean en el ámbito de las políticas públicas, o de la educación, o de entorno empresarial. Entonces, de nuevo, aprovecho el espacio para comentar que esta carrera, la licenciatura en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de San Andrés, ya la hemos lanzado oficialmente. Quedan todos invitados a buscarla en internet si les interesa formarse de modo robusto y abarcativo en estas cuestiones y poder sumar a los esfuerzos colectivos que se vienen gestando de distintas partes del país y del mundo para contribuir desde la ciencia a abordar algunas de los desafíos que tenemos como sociedad. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias y que tenga un buen día. Lo mismo para vos y para la audiencia. Ahí pasaba el doctor Adolfo García, de quien describíamos justamente, su trayectoria, ¿no? Codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET y creador y director de la Maestría en Lenguaje y Cognición de la Universidad Nacional de Cuyo. El tema por el cual lo convocamos y que fue parte de el desarrollo inicial y que tiene que ver con esta propuesta que volvemos a insistir, agradecemos a Diego Núñez de la Rosa, quien es integrante de la comunicación del CENPAT, era acerca de cómo construye significados la palabra, cómo construye significados el cerebro justamente a partir de los rostros de las palabras. Ese es el título del artículo del CONICET. Los rostros de las palabras, cómo construye significados el cerebro. Ahí está mejor dicho. Continuamos con más bisagra en esta jornada de día martes.